Bienvenidos a Pulso Político, en un nuevo capítulo, en esta ocasión con Rafael Silva, politólogo ecuatoriano, que vamos a conversar un poco de la coyuntura política que atraviesa nuestro país, ya conformada la Asamblea, ya conformada las comisiones, y entramos a que en menos de una semana asuma Daniel Noboa 4 años más de gobierno. Para Rafael Silva, toda esta conformación de la Asamblea ya es una manera de decirle políticamente al gobierno, excusas no hay, acción tiene que haber. ¿Qué tomas tú como lectura de todo lo que se ha vivido en los últimos días? Bienvenido. Gracias, Tadeo. Un saludo a toda la audiencia. Bueno, no significa que no hayan excusas y tampoco significa que el gobierno la tenga fácil. El oficialismo asume el control de la Asamblea en la mayoría de las comisiones, 11 de las 15, y además ocupa la mayoría en la directiva del legislativo. Y no por eso la tiene fácil. No la tiene fácil porque por sí solo la mayoría oficialista no alcanza la mayoría absoluta para poder aprobar los Correcto. votos mínimos, no alcanza con los votos mínimos para aprobar las mociones en la Asamblea y por lo tanto cada votación, cada moción va a ser negociada, cada votación va a ser, eh, digamos, conversada, dialogada con diferentes bloques, en este caso de PCC, va a ser dialogada con independientes y con la facción de Pachacutic. Por lo tanto, ellos tienen esos grupos pequeños, digamos, tienen el sartén por el mango para poder decidir hacia dónde se voltea la balanza, porque va a ser necesario hasta el último voto de cada uno de ellos. Mira, el Y otro día conversábamos con Jorge Acaiturre y él me decía que, ¿qué es lo que esperaba él, ya como ex asambleísta del PSC? Que se pueda establecer lo que se dio al inicio del periodo legislativo 2023-2025, donde se le dio gobernabilidad al mismo Daniel Noboa aprobando las leyes. ¿Tú consideras viable que se pueda repetir esa fórmula, tomando en cuenta que ya ADN, como lo mencionas, si bien es cierto, tiene el poder mayor de la Asamblea, pero no los votos como tal? es que claro, le va a permitir gobernabilidad, pero el problema va a ser en el pleno, la decisión que se tome en el pleno. De ahí se podrá avanzar muchísimo en las comisiones, se aprobarán los informes de mayoría, se establecerán las correcciones de acuerdo a lo que el gobierno y el oficialismo necesita. Se harán, digamos, viabilizará los proyectos que el gobierno necesita para que avancen, pero no por eso significa que vayan a aprobarse en el pleno. Entonces, ese es el problema que va a haber. Habrá gobernabilidad, habrá estabilidad, pero tal vez tengan mucho esfuerzo. El cabildeo que va a tener que hacer el oficialismo se va a intensificar. Y en la misma vía lo va a hacer la oposición. RC se va a encargar, y al menos eso es lo que va a buscar hacer, a buscar, intentará conseguir los votos o que la gente que va a apoyar al gobierno no lo haga. Y sumar votos para el otro lado de la balanza. Y eso al final del día no es tan sencillo. Y eso no sabemos todavía. ¿Cuáles fueron los acuerdos a los que llegaron el oficialismo con Pachacutic? ¿Cuál fue el acuerdo con el que llegaron al menos con este asambleísta de PSC? Todo y que digamos debería estar por encima de la mesa para saber no solamente lo que se acordó porque vamos a tener estabilidad y gobernabilidad en los siguientes años, sino porque es necesario saber cuál es el costo que implicó ese acuerdo. ¿Cuál es el costo que implicó que el gobierno tenga gobernabilidad pese a que no tenga la ¿Compartes mayoría y pese a que en tenga el este control de la hecho Asamblea? lo que dijo José de la Gasca, que no son acuerdos, sino son diálogos que puedan llegar a consensos para poder verle la estabilidad? O sea, y dijeron, no son acuerdos, son diálogos que permiten la lectura de decir, vamos a votar en conjunto. ¿Tú compartes esa lectura de José de la Gasca? Es parcializada digamos, el comentario del ministro, porque efectivamente todo nace de un diálogo, estamos conversando, pero para poder lograr que alguien que está por fuera de mis filas se sume a mi postura, a mi moción y la aprueben, que además que me compren la idea, tengo que ofrecer algo a cambio, pues. Tengo que no solamente decir, oye, ¿te gusta la idea? Sí, ah, ya, vota por la oposición. No, o sea, hay algo tienen que haber ofrecido, algo tienen que haber acordado, algún punto tienen que haber coincidido. No es solamente porque me gusta, me cae bien y vamos a apoyarte. Hay algo que tiene que ofrecerse a cambio. Y en ese sentido, cualquier cosa puede entrar como moneda de cambio. Y no quiero entrar en mayores especulaciones, pero es que en estricto sentido, la real política, como funciona pragmáticamente la política, es de esta manera. Cosa muy natural, pero que es necesario que al menos en un sistema democrático como el nuestro, sepamos qué es lo que se ofreció y por qué se ofreció. Bueno, son las cosas que dicen quedan casa adentro y lastimosamente nunca se hacen públicos. Creo que ese es el mal
de la política ecuatoriana. Así es, lamentablemente. Y esto lo estamos viendo, digamos, es un tema muy como, digamos, característico, propio, coyuntural de nosotros, en decir, bueno, pues ahí están acordando, se están repartiendo el país y no sabemos qué puede hacer. Ya veremos más adelante. Hoy en día, por ejemplo, no, yo no he logrado determinar hacia dónde va un poco el tema, pero sí podemos ver que ¿Ok? ha avanzado con bastante rapidez en la Asamblea. Ya mandaron el primer bloque, ya vemos el primer ley económica urgente, ya vemos un poco las reacciones y por dónde van a, digamos, a apuntar las posiciones frente a este tema. Entonces, veremos, veremos. Y el tema de la constituyente está en puntos suspensivos también. Parece ser que lo van a plantear vía reforma en la Asamblea y con eso va a ser el termómetro con el que van a ir midiendo si es viable hacerlo por ahí o lanzarse por la constituyente, que es un costo además de doble vía. Es un costo económico para el país y es un costo político para el presidente porque la fuerza, que el músculo político que tiene el oficialismo recién se está construyendo y someterlo a prueba, a votación en una constituyente implicaría ponerlo en juego y eso le podría salir más caro al presidente. En eso comparto, pero adicional a aquello, hay que tomar en cuenta las reacciones. Todo, a mi lectura, y ahí te lo pregunto, va a entrar como ley urgente, con el afán de que sea tratado en máximo 30 días. Eso tú lo ves como un termómetro para el gobierno para decirle, mira, quiero rapidez, quiero soluciones de aquí a mañana, de aquí a 30 días. Y no es solamente un termómetro para el gobierno, es un termómetro también para la ciudadanía en general. Es decir, lo que el presidente va a hacer, y lo vamos a ir viendo más adelante, es poner a trabajar la Asamblea como una locomotora en las cosas que tiene que hacer, ir avanzando a tiempo récord para poder primero decir, bueno, la Asamblea está trabajando porque el oficialismo está haciendo que las cosas pasen, primero, y segundo, también busca, ojo, es un tema también comunicacional. El día que se instaló la primera sesión de la Asamblea, en la línea discursiva, y esto fue un buen trabajo de SECOM, empezaron todos los asambleístas del oficialismo. Y las personas que tuvieron intervenciones, quienes replicaban en redes sociales, no faltó el tema asamblea distinta o asamblea diferente. Estas dos palabras fueron las que marcaron, digamos, la tónica discursiva en el primer día de la asamblea. ¿Y por qué lo digo? ¿Por qué arranco con esto? Porque la intención, y ese fue el mensaje del actual presidente de la Asamblea, es refrescar, transformar la imagen y la gestión que tiene la que ha tenido la Asamblea Nacional en las gestiones anteriores. Y con esta es darle como un borrón y cuenta nueva, girar la página, darle la vuelta a las cosas para decir lo que no ha funcionado lo vamos a dejar de hacer para que lo que funcione se evidencie en el trabajo que estamos haciendo. Y eso es el punto de partida. Lo que el presidente va a seguir haciendo es enviar proyectos de leyes, como permita la Constitución y las leyes, aprovechar el sistema legislativo para que sea económico urgente y demás, será justamente para eso, para evidenciar que la Asamblea está haciendo las cosas de manera diferente y de manera eficiente. Y eso es importantísimo no solamente por temas de gestión, sino también, como te decía, configura una imagen diferente y claro, la aceptación, la aprobación que estaba por los suelos es lo que también el oficialismo busca rescatar. Tanto esto le sirve, no solamente para la gente y al oficialismo, porque en 2 años a volver a elegir alcalde, en 2 años volverán a elegir a presidente de la Asamblea y esto buscan de alguna forma que se mantenga el control del oficialismo. Voy con lo que tocas, comunicación. Sí vi los hashtags y todos que promovían desde las cuentas de las redes sociales de la Asamblea, que incluso el actual presidente del Legislativo, Nils Olsen, pidió públicamente que desbloqueen a los usuarios bloqueados por el gobierno, el periodo anterior y demás. Pero no vimos más de lo mismo con el arranque, con los escándalos, con el griterío. ¿Dónde le podemos encontrar lo distinto a un legislativo que viene de capa caída? Alza, viene en alza, pero solito se cae. ¿Podemos encontrar algo distinto esta vez por la forma como está conformada? Bueno, lo distinto lo vamos a ver en la composición. Estamos hablando de que es una asamblea con un porcentaje importante de asambleístas jóvenes, uno, dos. Es una asamblea que tiene un porcentaje que llama la atención de personas que además nunca habían sido legisladores. Es la primera vez que se sientan en una curul. Eh,
Y esto también te da de qué hablar, o sea, te permite ver que es una asamblea distinta. Al menos en estos temas tan superficiales, porque en la práctica tal vez, como dices, sigue siendo lo mismo. La mayoría de los legisladores de RC vienen de una escuela bastante sólida, digamos, y son además los más mayores, son los más viejos de los que conforman esas filas. Pero no por eso significa que vamos a hacer las mismas, que va a pasar las mismas cosas. No significa que el oficialismo vaya a mantener las mismas prácticas. Yo creo que, la diferencia la vamos a ver es en la gestión. La diferencia va a radicar en la capacidad de sacar la mayor cantidad de proyectos de ley. Vamos a ver una asamblea, y esto me anticipo, no vamos a ver una asamblea que se concentre y se ¿Fraccionada? entiende en juicios políticos. Ah, eso No, no. no vamos a ver una asamblea que se vaya a dedicar a entorpecer y ponerle trabas a la gestión del gobierno. Vimos, por ejemplo, la asamblea de Guillermo Lazo, que tuvo, digamos, el presidente Guillermo Lazo, en la que los proyectos de ley no avanzaban, no salían, y lo que sí salía casi de manera, en lugar de proyectos de ley, salían juicios políticos. Sí. Llamaban a ministros a que rindan cuentas. Esto no va a pasar ahora porque la oposición no tiene los votos para hacerlo. Entonces, de alguna forma están atados de manos, toda la Asamblea está atada de manos para poder ejecutar, llevar a cabo una agenda legislativa propiamente legislativa. Y digo atada de manos porque de todas maneras el oficialismo no va a enjuiciar políticamente a sus ministros, salvo una crisis de magnitud tal que tengan que llamar y buscar los votos para poner en el banquillo de los acusados a uno de sus ministros. Pero de lo contrario no va a pasar. Entonces van a dedicarse a lo que, digamos, a lo que tienen que hacer. Y eso va a permitir concentrarse en el trabajo de la agenda, en la agenda legislativa. Y ahí cómo tomas, para ir entrando a la recta final y agradecerte por tu tiempo, y ahí cómo tomas el que pongan a Ferdinand Álvarez, un RC, ex RC, actual ADN, como presidente de la Comisión de Fiscalización, tomando en cuenta que va a ser, como tú mismo lo manifiestas, una atada de manos. El diablo está en los detalles. El diablo está en los detalles porque, sí, y en esto tienen muchos, muchos hitos que salieron el día en estos días, y también con lo que mencionas en la asamblea. No es coincidencia que el oficialismo le haya dado voz al asambleísta Ferdinand Álvarez de ex-RC para que mocione a una asambleísta de esas filas, bueno, que era de esas filas, para que conforme el CAL. Pienso yo que es como un golpe blanco, un golpe sutil a la bancada de la Revolución Ciudadana, eh, en su ego, diría yo, porque una asambleísta de sus filas, que fue de sus filas, Hasta hace conforma, pocos días. hace pocos días, conforma un puesto importante en la vocalía, en el Consejo de Administración Legislativa. Y que además fue nombrado y que además fue emocionado por un ex legislador, un legislador de sus que fue de sus filas. Entonces, todo esto es un tema simbólico. Y si me dices ahora que por qué Frei Álvarez también conforma la presidencia de la Comisión de Fiscalización, es también un tema que no está de gratis. No está de gratis. Están poniendo a alguien que, digamos, ¿Tiene alguna espina guardada? tiene alguna espina guardada, uno, y dos, se vio perjudicado por el proceso. Recordemos todo el escándalo que pasó con Soledad y el expresidente Jorge Glass, y, o sea, todo esto que ha pasado además. Entonces, yo no, digamos, no quiero llegar al punto de decir que va a haber revanchismo, que va a buscarse venganzas y nada. Esperaría que no, porque para eso no fue elegido. Pero sin duda va a ser va a ser una piedra en el zapato bastante incómoda para la bancada del RC. Y a ellos, digamos, en la situación en la que se encuentran como bancada, les va a corresponder hacer un análisis dificilísimo, entre ellos porque es muy difícil que lo hagan, pero les va a tocar hacer un mea culpa, una corrección, una autocrítica para poder enderezar, corregir los errores y ver de alguna forma qué es lo que se está haciendo mal para dejar de Eso sí. hacerlo, y apartarse de aquello que no les permite establecer conexiones y diálogos con las otras bancadas. Se van a terminar aislando ideológicamente, y lo que es más grave todavía, van a hacer una oposición ideológica, es decir, oponerse por simple oposición y no proponer nada. Y eso creo que es lo más grave, lo peor de todo, no solamente como bancada, sino como país además, porque la mejor oposición que hay
por muy grande o muy pequeña que fuese, es la que es propositiva, la que propone ideas para el diálogo. Bueno, vamos a ver cómo resalta y si fluye esa oposición propositiva. Cierro con esto. Comunicación de gobierno desde el Ejecutivo. ¿Cómo manejarlo y cómo tú lo palpas ahora? Ya no de año y medio, sino de 4 años. A mí me llama la atención que el gobierno siga manteniendo, el oficialismo siga siendo, mantenga vivo el mensaje del nuevo Ecuador. El presidente ya lleva 1 año y 6 meses y se apunta ya para un periodo completo, no para el que le tocó. Se apunta para un periodo completo y sigue siendo el nuevo Ecuador, sigue siendo el Ecuador que resuelve. Ya puede ser que esté un poco desgastada esta imagen y es necesario. Esperaría yo que el gobierno vaya a renovar su imagen a partir del 24 de mayo. Y esto es clave porque marca marca un inicio, ahora sí, formalmente un inicio de un periodo completo de 4 años y que además pudiera ser reelegido si es que las cosas terminan bien. A nivel de comunicación, yo veo que no ha ido mal. El presidente sí tiene es necesario que refuerce la comunicación de gestión, Sí. eh, al menos la cercanía de las cuestiones que está haciendo o va a hacer, de temas muy cotidianos como la agenda, donde estuvo, no sé, te pongo un O ejemplo. sea, temas de agenda diaria del país, yo diría. Exacto, de lo que el presidente, ¿dónde está y qué hace? Y no es necesario que sea diario. Por ejemplo, en Estados Unidos, la secretaria, la vocera de la Casa Blanca, lo que hace, por ejemplo, es una semana en 1 minuto y reúne todo lo que hizo el presidente, o todo lo que hizo al menos el gobierno, en 1 minuto. Entonces, esto son cosas como, pueden ser creativos, puede ser una cápsula, puede ser no sé, lo que el gobierno tendrá que ver, tendrá que ver qué es lo que puede hacer para poder mantener la cercanía de la comunicación con la gente. Y esto es importante porque si se aísla el presidente en redes versus como lo vimos en campaña muy activo, vemos que solamente la comunicación para el gobierno y para el presidente existen en campaña y para cuando son temas de gestión, pues entonces es muy cuestionable y hay que guardar la imagen para evitar que se desgaste la imagen del presidente. Y eso es un tema que hay que saber calibrar, pero no hay que descuidar. Comparto y resalto lo último, que no sea solo comunicación de campaña, sino comunicación de día a día como es el Ejecutivo de ahora en adelante. Quiero agradecerte, Rafael, por tu tiempo aquí en Pulso Político para conversar un poco de la coyuntura política que atraviesa nuestro país, una nueva asamblea y lo que va a ser 4 años más de Daniel Noboa como presidente de la República. Muchísimas gracias. Gracias, Tadeo. Un saludo a todos. Nos reencontramos en un próximo programa de Pulso Político. No olvides suscribirte a nuestro canal de YouTube. Pasen bien.